El Imperio Austrohúngaro fue uno de los imperios más fascinantes y complejos de Europa, compuesto por una rica diversidad de culturas, lenguas y religiones. Pero detrás de esa diversidad, había tensiones sociales y psicológicas que eventualmente lo llevarían a su colapso. Hoy analizamos el Imperio Austrohúngaro desde una perspectiva psicológica y social, para entender qué lo hizo tan singular y tan frágil. Bienvenidos a Psicosocial Media. En este video nos sumergiremos en la psique colectiva del Imperio Austrohúngaro. Exploraremos cómo las tensiones étnicas, la identidad nacional y los desafíos sociales moldearon la vida de millones de personas dentro de sus fronteras, y cómo todo esto condujo al desenlace de uno de los imperios más importantes de Europa. Vamos allá. La identidad imperial y la psique colectiva. El Imperio Austrohúngaro era una entidad multicultural y multilingüe, con más de 10 grupos étnicos importantes, cada uno con su propia identidad, lengua y religión. En el centro estaba la figura del emperador Francisco José, visto por muchos como el símbolo de estabilidad en un imperio lleno de tensiones. Desde un punto de vista psicológico, la figura de Francisco José representaba una especie de padre para las naciones bajo su dominio. La estabilidad y longevidad de su reinado proyectaban una sensación de seguridad en un imperio que, de otra manera, estaba constantemente al borde de la fractura. Sin embargo, este concepto de una identidad imperial común era ilusorio. La diversidad étnica y la falta de una identidad nacional fuerte condujeron a una desconexión psicológica entre los pueblos y el trono de Viena. Las tensiones étnicas y sociales. Aunque el imperio se promocionaba como una monarquía dual entre Austria y Hungría, la realidad era mucho más compleja. Había una diversidad cultural tan vasta que se hacía difícil mantener la unidad. Húngaros, checos, croatas, eslovenos, polacos y muchos más convivían bajo el mismo régimen, pero la desigualdad y los conflictos étnicos eran profundos. Estas tensiones étnicas generaban una disonancia social que afectaba la vida cotidiana de millones. Desde una perspectiva social, el Imperio Austrohúngaro era una olla a presión, donde la falta de representación adecuada para las minorías alimentaba el resentimiento. Este ambiente de desigualdad social y tensión se exacerbaba a medida que las ideas nacionalistas, que surgían en toda Europa, se filtraban en las diferentes regiones del imperio. Psicológicamente, los diferentes grupos étnicos desarrollaban identidades colectivas basadas no en la unidad imperial, sino en la resistencia contra ella. Los eslovacos, checos y serbios, entre otros, comenzaban a verse a sí mismos no como súbditos del emperador, sino como pueblos con derecho a su propia autodeterminación. La vida social en el imperio, lujos y desigualdades. A pesar de ser un imperio lleno de tensión, la vida social dentro del austrohúngaro era sorprendentemente diversa. Viena y Budapest eran centros culturales donde la música, el arte y la filosofía florecían. Al mismo tiempo, gran parte del imperio vivía en la pobreza, especialmente en las zonas rurales y en las regiones más alejadas como Galicia o Bosnia. Este contraste entre lujo y pobreza no solo era económico, sino también psicológico. Las élites vienesas, por ejemplo, vivían en una especie de burbuja, aisladas de las crecientes tensiones sociales. El esplendor de la cultura vienesa, con figuras como Sigmund Freud o Gustav Klimt, escondía el descontento y la miseria de las clases más bajas y de las minorías étnicas. Hablando de Freud, no podemos olvidar el impacto psicológico de la modernidad en el imperio. El nacimiento del psicoanálisis en Viena refleja la creciente preocupación por las tensiones internas, las neurosis y los conflictos inconscientes. De alguna manera, el auge de la psicología en esta época puede verse como un reflejo de la agitación interna del propio imperio. El impacto de la Primera Guerra Mundial y el colapso. Cuando la Primera Guerra Mundial estalló en 1914, el Imperio Austrohúngaro se encontró en una situación insostenible. Las tensiones internas, que habían estado aumentando durante décadas, explotaron a medida que la guerra desgarraba el tejido social del imperio. La derrota militar fue solo el golpe final. Desde un punto de vista psicológico, la guerra fue la crisis definitiva para el Imperio Austrohúngaro. La identidad imperial, ya frágil, se desmoronó. Los soldados de diferentes etnias se encontraban luchando codo a codo, pero con lealtades divididas. La guerra aceleró el colapso psicológico y social, y en 1918, el imperio se desintegró. El Imperio Austrohúngaro fue una entidad única en la historia de Europa. Durante casi 50 años, logró mantener una apariencia de unidad en medio de tensiones internas, pero la psicología social del imperio siempre estuvo al borde del colapso.
Las tensiones étnicas, las desigualdades sociales y las crecientes demandas de autodeterminación fueron demasiado para un sistema tan frágil. Al final, el imperio austrohúngaro colapsó, pero su legado aún perdura en las naciones que nacieron de sus cenizas. Espero que este análisis psicológico y social te haya ayudado a entender mejor las dinámicas internas de este fascinante imperio. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario sobre qué otros temas históricos te gustaría que analizáramos. Hasta la próxima. Gracias por ver Psicosocial Media. No olvides seguirnos para más análisis históricos y sociales. Nos vemos en el próximo video.